Esta decoración te va a encantar porque es muy fácil. Lo único que necesitas es un soporte como este. Cualquier redondo te va a servir. Lo que vamos a hacer es pegarle aquí esta cinta adhesiva de doble cara. Esta nos va a servir para fijarla bien y no se resbale en el taburete. Luego le quitamos esta capita blanca y la pegamos en el taburete y queda muy bien fijada. ¿Ok? Agarramos este hermoso jarrón, que puede ser cualquier otro, el que tengas, y una decoración. Así de sencillo es esto, pero queda hermoso. Así. ¿Qué te parece? Fácil, rapidísimo, ya, listo. Al final del video te enseño cómo se ve. Para esta idea vamos a utilizar nuestro taburete o banco y una hoja, que será nuestro molde. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro papel de molde le vamos a dar la forma. Yo utilizo esto como regla. Claro está que aquí lo tenemos que encuadrar, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras piezas, las 4 que van a los costados y la principal. Ahora la pegamos. La esquina de aquí, hacemos presión. Y luego aquí abajo. Así nos quedó. Y ahora medí aquí 7 centímetros, para que sea aquí un cuadradito. Lo forré del papel adhesivo de esta manera. Y ahora estoy cortando el papel blanco y lo voy a colocar así. Y vamos a continuar jugando por todo el cuadrado. Ya estamos avanzando. Por el momento está quedando así. ¿Qué les parece? Ahora quiero forrarlo con este folio transparente para que en estas uniones no se vayan a estropear con el tiempo. Y con un chasquido de los dedos ya está forrado. En caso que le salgan algunas bolitas de aire, con un alfiler lo hincan y de ahí queda perfecto. Ya saben que para fijarlo le ponemos la cinta doble cara. Y ahora pasamos a decorarlo. Para este vamos a utilizar una bandeja y un papel adhesivo blanco. Lo pegamos. Cuando ya le pegamos el papel adhesivo muy bien pegado, ahora lo pintamos. Si te parece que lo pintaste mucho, con una esponja lo sacas. Lo sacas hasta que lo veas bonito. Así, así tenía que ser. Así quedó nuestra bandeja. Y ahora la decoramos.
Para esta otra decoración fácil y rápida, vamos a necesitar nuestro soporte que ya lo hicimos, una botella, la llenamos de estas piñitas que la encuentras en cualquier lugar, es muy fácil, hasta las venden, así que no hay problema. Si tienes más, sería genial, pero las mías, las otras son muy grandes y no entran, así que con 3 me conformo. Luego colocas estas ramas de árboles, también fácil, ¿verdad? Vas caminando y se cae una por aquí, se cae una por allá y la recoges, te la llevas a la casa y eso es todo. Bueno, el punto es que hay que ponerla de una manera armoniosa, que tenga movimiento, porque si la pones paraditas van a parecer soldados. No, eso no queremos, ¿verdad? Y ahora por último, le ponemos aquí una velita. Luego la llevamos al taburete y ya te enseño cómo la decoro. Eso es todo, ya ven, qué fácil y sencillo, económico. Bueno, ¿qué más pueden pedir? Y ahora el resultado final. Esta fue nuestra primera idea. Realmente hermosa, me encantó. Es sencilla, muy fácil de hacer y además sirve para cualquier época del año. Si le pones flores a un jarrón, también queda excelente. Si le pones velas, si le pones una maceta, hay un millón de posibilidades con esta decoración. Esta decoración es sencilla, pero muy bonita. Me encanta cómo quedó la combinación de los colores. Le puse un jarrón de agua, una botella de agua, quiero decir, con un vasito. Y ese cuadro que ven ahí también es un DIY que lo hice para Pascua. También les dejaré, por si les interesa, en la casilla de descripción. Con esta decoración me quedé fascinada. La tuve todo el invierno cerca a la chimenea, que por cierto es otro DIY que también te dejaré en la descripción. Y ahora dime, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál harías tú? Gracias por acompañarme. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!